Capítulo 14. ¿La caza podría ser una cazadora? De nuevo. A Velvet Scarletina le gustaba la fotografía. De hecho, le gustaba el cine en general. Esto no era un secreto para quienes la conocían. Después de todo, toda su arma se basaba en ese arte. En vista de todo esto, no era de extrañar que Velvet se ofreciera a menudo como voluntaria para ocuparse de la seguridad de Beacon y sus propiedades. El bosque Esmeralda, lleno de Grimm como estaba, requería vigilancia constante debido a su posición única, ya que técnicamente se encontraba dentro de las fronteras de Vale. No era un muro lo que se interponía entre Vale y la extensión del bosque Esmeralda, sino Beacon y sus acantilados. Una vigilancia como esta podría haber sido una de las realidades menos glamorosas de ser un cazador. A ninguno de los miembros de su equipo, aparte de Yasuashi, le gustaba, aunque Fox al menos tenía una excusa. Sentarse durante horas frente a los monitores, haciendo un seguimiento de las imágenes y un diluvio de datos de la amplia variedad de sensores que Beacon había instalado. Podría describirse como algo abrumador, excepto que se esperaba que uno estuviera siempre alerta cuando estaba en tareas de vigilancia. Velvet era demasiado educada como para decir algo, pero parecía que este era un punto que los técnicos del ejército de Adlesian, que ahora estaban a cargo de la seguridad de Beacon junto con los estudiantes y graduados de Beacon, no habían internalizado. En medio de una noche escolar, Velvet era una de las pocas estudiantes de servicio. Con el Festival Vital acercándose, los maestros les estaban arrojando una batería de exámenes y trabajos. Es mejor trabajar duro antes de la juerga, para hacerlo más dulce. Fox ha teorizado que al profesor Goodwich simplemente le gustaba recuperar el tiempo perdido en el festival. En cualquier caso, allí estaba Velvet. En una habitación llena de cansados soldados adlesianos, bebiendo tazas de café mientras miraban distraídamente sus pantallas. Velvet no podía demostrar que en realidad estuvieran aburridos, ya que llevaban máscaras, pero tenía un presentimiento. Eso explicaría por qué nadie más estaba haciendo un escándalo por lo que acababa de ver. O mejor dicho, lo que no estaba viendo. Los sensores de movimiento del sector 3 del bosque se activaban. Las lecturas indicaban una criatura particularmente grande y rápida. Pero en la propia señal de seguridad, nada, murmuró Velvet. En la señal normal no se veía nada más que bosques silenciosos. Tampoco nada en el infrarrojo, lo que descartaba a esos Grimm que podían volverse invisibles. Los Grimm no eran tan atractivos como los humanos o los faunos, pero aún así podían verse en cámaras infrarrojas calibradas correctamente. Ahora bien, lo habría atribuido a un error técnico, si no fuera por dos cosas. Una, la mayor precaución que habían pedido tanto el general Ironwood como el director Ozpin, y la segunda, que exactamente lo mismo había estado sucediendo durante los últimos días. Velvet se quedó mirando las imágenes por un momento, como si las observaba con suficiente atención se aclararían. Pero no fue así. Velvet se quedó dando golpecitos en el escritorio con el dedo mientras se preguntaba qué hacer. Había intentado comentarlo con el equipo de seguridad, pero le dijeron que probablemente se trataba de un error. Se las había arreglado para molestarlos lo suficiente como para que le aseguraran que recalibrarían los sensores, en un día o dos. Mientras anotaba distraídamente la hora del fallo, las puertas de la sala de seguridad se abrieron y el profesor Port entró con una grandilocuencia que era normal en él y totalmente incongruente para la hora. Hola, queridos amigos. ¿Cómo va todo? Muy bien, espero. El soldado adlesiano que estaba a cargo esa noche miró al profesor como si fuera un lobo bailando. Oh, me alegra ver que todo va bien. Insistió el profesor Port. Aunque no he venido aquí para una visita social. No te molestaría a menos que fuera estrictamente necesario, por supuesto. Lo que haces aquí es desastrosamente importante, recuérdalo. Cuando era un estudiante novato, los pocos estudiantes de Beacon que estaban en la sala pusieron los ojos en blanco y comenzaron a ignorar al profesor Port. Los adlesianos, especialmente el que estaba a cargo, observaban con desconcierto que se convertía en desesperación mientras el profesor seguía divagando. La pequeña sonrisa de Velvet se desvaneció cuando volvió a mirar la lista de fallos que había anotado y continuó mirando la lista y los monitores mientras el profesor seguía hablando monótonamente. Y por eso es importante estar alerta, incluso fuera del campo. Concluyó el profesor Port. Bien, la soldado a cargo negó con la cabeza, profesora.
¿Sí? ¿Por qué estás aquí? Ah, por supuesto. Como dije, no se trata de una visita social. Estoy aquí para preguntarles si han notado algo extraño que esté sucediendo en el bosque Esmeralda. Las orejas de Velvet se movieron y centró su atención en la conversación. ¿Extraño? Sí, claro. Un grin peculiar, o tal vez un animal fuera de lugar. No hemos notado nada parecido. ¿Por qué? Preguntó el soldado, vacilante. Bueno, es una locura, pero varias de mis trampas se han activado. De hecho, están rotas y no hay nada atrapado en ellas. ¿Y? Pues es muy peculiar. Mis trampas son infalibles, o lo más parecidas que se puede conseguir. Se trata de mucho esfuerzo, ensayo y error. Pasé gran parte de mi juventud diseñando trampas, así que sé un par de cosas. Me recuerda a una época en la que era niño. Está bien. Comenzó el soldado a dirigir con firmeza, aunque con educación, al profesor hacia afuera. No hemos notado nada extraño por nuestra parte, profesor, pero le informaremos si eso cambia. Quizás debería revisar sus trampas nuevamente. Bueno, supongo, quizás inmediatamente. Se escuchó un suspiro audible cuando la puerta se cerró. La soldado a cargo estaba casi en su cubierta cuando Velvet la interceptó. ¿Qué? Necesito hablar con el profesor por rápidamente, dijo Velvet con un bloc de notas en la mano. El soldado levantó una ceja. Vete a la mierda. Pero no por mucho tiempo. Gritó el soldado mientras Velvet se dirigía a la puerta. Gracias, vuelvo enseguida, profesor. ¿Podría ser una cazadora? Así que estas blandas criaturas finalmente abandonan su fortaleza. Podía oír a las extrañas criaturas pisando fuerte en el bosque. Por la cantidad de ruido que hacían, o bien tenían una confianza increíble o eran incomprensiblemente estúpidas. Pronto lo descubriré, pensó abriendo los ojos. Como era de esperar, los cuerpos de las criaturas oscuras que había masacrado momentos antes habían desaparecido. Era molesto no poder disfrutar de los frutos de una buena cacería. No es que esas cosas oscuras hubieran sido frutos particularmente buenos. La única vez que había podido morder la carne de una antes de que se convirtiera en humo, todo lo que consiguió fue una boca llena de ceniza. Incluso los cadáveres hinchados de los infectados de Allounest eran mejores que eso, señaló. Luego, silencioso como un fantasma, se movió entre la maleza para ver mejor a su presa. Algo más material que la vigilancia que se había visto obligado a hacer a distancia. Pronto los vio. Su presa. Dos de esas criaturas blanditas. Con esa vista tan cercana, pudo confirmar lo que antes solo había adivinado. Esas cosas no tenían caparazón. Solo carne blanda cubierta de tela. ¿Quizás tendrán sabor a duelas? Esperaba que no. Aunque no había nada en el mundo que pudiera compararse con la sensación de comer una platija entera y sentirla estallar entre los dientes, la carne de platija no era precisamente sabrosa. Aún así, parece que estas cosas tienen carne más suculenta, respiró. Ciertamente huelen mejor que las duelas. Olía mejor, pero también era extraño. El objeto más grande tenía un olor que, por alguna razón, le recordaba a plantas con un aroma intenso aplastadas en la tierra. Era almizclado y dominante, y francamente no era el aroma más atractivo que había sentido nunca. Aunque estaba lejos de ser el menos atractivo. Con olor o sin él, su circunferencia es prometedora, sonrió, observando el tamaño bastante prodigioso de la criatura almizclada. En comparación, la criatura más pequeña parecía más un aperitivo. Pero las apariencias engañan. El más pequeño estaba vestido de negros y rojos brillantes, que irritaban los ojos en comparación con los marrones fangosos del más grande. Totalmente inútil para el camuflaje. Si no fuera tela, tal vez lo hubiera considerado una advertencia. No me comas, soy venenoso. Lo que, para él, se traducía en deliciosamente picante. Teniendo en cuenta la diferencia de tamaño, se preguntó, ¿el más pequeño es de otro sexo? ¿Descendencia? Si fuera esto último, la criatura más grande ofrecería una deliciosa pelea después de matar a la más pequeña. Estaba prácticamente babeando de anticipación, especialmente cuando vio el arma que sostenía la más grande. Es extraño que tuviera la forma adecuada, pero era un arma sin duda. Vaya, veamos si su filo puede compararse con el de mis garras y colmillos. Primero mataré al más pequeño. Lo partiré en dos, o tal vez le rompa el cuello.
Luego, la verdadera cacería, la criatura más pequeña giró la cabeza hacia él. Se quedó quieto, sin siquiera respirar. La criatura continuó mirando en su dirección, pero no directamente a él. Después de un largo momento sin aliento, la criatura más grande llamó al más joven. Adiós, señorita Rose. No hay tiempo que perder. Próximo. La voz del más pequeño parecía la de una mujer joven, mientras que la del mayor sonaba como la de un hombre. El cazador observó cómo las dos criaturas se alejaban, adentrándose en la vegetación alienígena. Esos ojos plateados, el cazador aún podía ver la mirada del rojo en su mente. La chispa que había en ellos. Nada que ver con la luz que emanaba de los insectos enfermos de Nest. Más bien, los ojos de un cazador. El cazador se movió para seguirlos, entonces tal vez, esta cacería será más interesante de lo que pensaba. ¿Podría ser, una cazadora? Lo que sea que nos perseguía se fue. No se ha ido, señorita Rose. A pesar de su tono alegre, Ruby podía ver lo tensos que estaban los hombros del profesor. No. Lo que sea que nos esté siguiendo simplemente, se nos escapó. Ruby asintió en silencio, observando el bosque en busca de cualquier señal de movimiento. Esto empezaba a parecer una mala idea. Tal vez el equipo Ruby esté realmente maldito, recordó Ruby de repente el chiste que había hecho Black el otro día. Claramente lo había hecho en broma, sin saber que afectaba demasiado a Ruby y Jan. No es que no pudiera haberlo sabido, por otra parte, sabía en qué me estaba metiendo. De hecho, Ruby sabía perfectamente que algo rondaba por el bosque Esmeralda. Esa era la razón por la que se unía al profesor Port en su excursión para ver exactamente qué era ese algo. Porque Ruby tenía el presentimiento de que podría tener algo que ver con Nest. ¿Tiene algo en mente, señorita Rose? Preguntó el profesor Port. Oh, no es nada. Solo, cosas. ¿Cosas, eh? Podría contarte un par de cosas sobre cosas, porque en mi época. La historia del profesor Port arrasó a Ruby, entrando por un oído y saliendo por el otro sin siquiera escucharla, un hábito que había perfeccionado a lo largo de las largas conferencias del profesor. Un hábito que sabía a ciencia cierta que a Weiss no le gustaba. Pero era necesario. Había que ignorar la historia de la infancia de Portman para no perderse la información útil de la conferencia. Los ojos de Ruby se dirigieron rápidamente hacia la maleza cuando escuchó algo. El crujido de una ramita. Tal vez nada. Pero desde que habían entrado en el bosque, Ruby se sentía nerviosa. El hecho de que estuviera tensa la tensaba aún más. Sabía, intelectualmente, que a la mayoría de las personas no les gustaba pasar el tiempo caminando por bosques en los que sabían que había Grimm. Sabía que era normal que la gente normal se pusiera tensa en esas situaciones. Pero ella había crecido en Patch. Una isla lo suficientemente grande como para tener Grimm, pero no lo suficientemente grande como para tener una gran población de cazadores. Había vivido con Grimm y los había matado desde que tuvo la edad suficiente para blandir un arma. En comparación con caminar hasta la tumba de su madre en las largas y oscuras noches de invierno, el bosque Esmeralda debería haber sido un paseo por el parque. Diablos, debería haber sido mejor. Aquí se le permitió usar Crescent Rose con impunidad. Algo crujió. Era un sonido muy leve, fácilmente podría haber sido el de ramas movidas por el viento, y aún así Ruby no pudo evitar que su mano se moviera hacia Crescent Rose. Cuando nada, ni Grimm ni nada, se abalanzó sobre ellos, Ruby no pudo evitar sentirse tonta. Tal vez hoy no estoy en mi mejor momento, resistió el impulso de decir que tenía sentido común, el profesor Port no parecía preocupado cuando decidí acompañarlo. Probablemente sea solo algún animal salvaje que está estropeando el ambiente. Señorita Rose. ¿Qué? Dije que pronto llegaríamos a mis trampas, señorita Rose. El profesor Port levantó una ceja. ¿Está segura de que está bien? Bien, bien. Estoy bien. Ruby miró de un lado a otro, tratando de encontrar una explicación plausible para su falta de atención. Parece que algo anda mal con el bosque hoy. Ah, entonces ya lo notó, asintió el profesor Port. Excelentes instintos, señorita Rose. ¿Tú también lo notaste? Ella parpadeó sorprendida. Por supuesto. No se puede llegar a mi posición sin tener un instinto agudo. Por supuesto, y la miró de reojo, no se puede llegar a mi posición sin tener también el sano hábito de prestar atención.
Ruby sintió que su rostro se ponía tan rojo como el de su tocaya. Jojojo. Solo estoy bromeando con usted, señorita Rose. Se rió a carcajadas el profesor Pork, secándose una lágrima. Oh, se rió débilmente. Ah. Ya estamos aquí. Habían llegado a un claro. Y era solo un claro. Ruby frunció el ceño, incapaz de ver nada especial en el lugar. El profesor debió notar su expresión porque se rió entre dientes. Ah, para atrapar a un Grimm hay que hacer una trampa astuta. El profesor Pork le hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras cruzaban el claro, el profesor Pork le dio un sermón. La dificultad radica en atraer al Grimm en primer lugar. Una simple trampa de jaula no funcionará porque, como sabes, solo la miseria de una persona puede atraerlo. Mucho más irrazonable que un animal. Y el método tradicional de golpear a uno hasta someterlo y esperar que ninguno de los dos muera, bueno, no necesito decirte que no es ideal. Sin duda, me harté de eso cuando era un joven cazador, por eso comencé a idear un nuevo método para capturar Grimm vivos, inspirado en una época de mi infancia, justo cuando Ruby estaba cayendo de nuevo en un estado de estupor, el suelo bajo sus pies se desmoronó y se convirtió en un enorme pozo. Fueron solo sus rápidos reflejos y su apariencia lo que impidió que cayera en él. El profesor Pork no tuvo tanta suerte. Profesor. Gritó, mientras se apresuraba hacia el borde del pozo. Durante un momento no oyó nada y temió lo peor. Entonces, desde la oscuridad, oyó la voz del profesor. Estoy muy bien, señorita Rose. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Gritó. ¿Es esta una de tus trampas? Ciertamente no lo es. La distante voz del profesor Pork sonó ofendida. Las trampas de caída son las más primitivas y burdas de todas. Solo los idiotas caen en ellas. El suelo tembló y las ramas de los árboles crujieron y se estrellaron detrás de Ruby. Quizás sea primitivo, pero viendo cómo te lo has tragado, parece que el idiota eres tú. Ruby se dio la vuelta y una garra la atacó y la envió volando contra un árbol. Sintió que se quedaba sin aliento y un dolor fantasma le atravesó la espalda cuando su aura recibió el impacto del golpe maligno. Ruby cayó al suelo. Aunque las estrellas podrían haber estado bailando ante su visión y sus pulmones ardían mientras intentaba respirar, pudo ver claramente a su agresor. Era de Nest. Tenía que serlo, con ese cuerpo de caparazón negro. Pero no se parecía a ningún insecto que hubiera visto antes, ni de Nest ni de los normales. Parecía más bien humano, aunque solo en el sentido más rudo. Dos brazos delgados, que terminaban en enormes garras de 5 dedos. Dos piernas largas, que empezaban en algo que casi parecía una pelvis y terminaban en nada más que muñones afilados. Su cuerpo principal no era más que una médula espinal, tan delgada que era. Si la criatura tenía cabeza, no sabía cómo era. Todo su cuerpo, desde donde estarían el pecho y los hombros en un humano, estaba cubierto de hojas pesadas tan espesas que parecía que le estuviera creciendo un arbusto entero. Era como una capucha, una única abertura donde estaba su cara y enmarcada por enormes estructuras parecidas a dientes. Lo único que Ruby podía ver de su rostro eran 3 pares de ojos blancos brillantes, agudos y estrechos. Todo en él era agudo y estrecho, ni un solo borde suave a la vista. Mientras Ruby lograba apoyarse en sus brazos, tomando aire con fuerza, la cosa simplemente la observaba. Señorita Rose. Apenas podía escuchar al profesor Pork. ¿Está bien? La cosa echó un vistazo rápido hacia el pozo donde estaba el profesor. Esperaba más de ti, guerrero corpulento. La voz del ser era áspera y ronca, más profunda que cualquier otra que Ruby hubiera oído antes. Y sonaba decepcionado. Disculpe. Ruega, el monstruo volvió su atención hacia Ruby, que había logrado ponerse de pie. HMPH, tienes ojos curiosos, pequeño brote, dijo, esa luz, esa chispa. Eso me han dicho, dijo Ruby entre dientes. En un instante, tuvo a Crescent Rose en sus manos y giró su arma hasta que se expandió por completo. Golpeó el suelo con la punta, con el cañón apuntando hacia atrás y miró a su agresor con enojo. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Y a ti por qué te importa? Preguntó llevándose una garra a la cara como si estuviera pensando. Me gustaría saber a quién le voy a patear el trasero. La cosa la miró fijamente por un momento. Antes de reírse.
Era un sonido fuerte y retumbante, lleno de alegría y malevolencia a partes iguales, e hizo que una bandada de pájaros huyera hacia el cielo. Ruby se limitó a mirar lo impasible, apretando con fuerza a Crestén Rose. Tu espíritu, muestras un espíritu verdadero, pequeño retoño. Me pregunto si tú también eres un cazador. Cazadora, en realidad. Ah, ¿sí? La cosa se puso de pie lentamente hasta alcanzar su altura máxima. Era mucho, mucho más grande que el caballero hueco. ¿Una cazadora? Ya veremos. Porque yo, pequeño retoño, soy la cazadora. En un instante, el cazador apareció ante ella, con las garras levantadas por encima de él. Y tú eres mi presa. El cazador golpeó y el árbol se hizo añicos, cayendo al suelo con un crujido enorme. De pie al otro lado del claro, Ruby Rose estaba muy contenta de haber evitado ese golpe. Rápido, dijo el cazador con tono de aprobación. Luego saltó y casi atravesó el claro de un salto, obligando a Ruby a correr una vez más. Pero la velocidad no significa nada si no puedes alcanzar a tu presa. Rugió el cazador, persiguiéndolo. Ruby dudó por una fracción de segundo, preguntándose si tendría tiempo para sacar al profesor por de la trampa. Cuando las garras del cazador atravesaron el aire donde había estado su cabeza apenas unos segundos antes, Ruby supo que no lo tenía. Con la esperanza de haber leído correctamente al cazador, Ruby se adentró en el bosque. No podrás escapar de mí. La buena noticia, pensó Ruby, mientras el mundo se volvía una mancha esmeralda a su alrededor, es que definitivamente me está persiguiendo. La mala noticia es que es muy, muy rápido. Y a juzgar por la cacofonía de la madera crujiendo detrás de ella, los árboles no lo detenían en absoluto. Ruby miró hacia atrás y vio al cazador justo detrás de ella. Con un disparo de Crestén Rose, logró saltar hacia un lado y el cazador pasó a toda velocidad junto a ella. No te escaparás de mí, pequeño retoño. El cazador atravesó la tierra, girando y saltando hacia ella. Ruby hizo girar a Crestén Rose y se lanzó por encima del dosel y continuó disparando, rebotando hacia el cielo. En una explosión de madera y hojas, el cazador se posó en la copa del árbol. Ruby, que seguía disparando, miró hacia abajo y vio al cazador observándola. Ruby giró y disparó, el latigazo mientras caía en picado hacia el bosque hizo que apretara los dientes mientras el cazador volaba a escasos centímetros sobre ella. ¡Ah! Gritó mientras se estrellaba contra la primera rama del árbol. Momentos después, Ruby se puso de pie como un rayo, conteniendo las lágrimas mientras los dolores fantasmales en su espalda se desvanecían. Se encontraba en lo profundo del bosque esmeralda, donde el follaje era tan espeso que la luz del sol apenas llegaba al suelo. A lo lejos, podía oír el crujido de las ramas y luego se hizo demasiado silencio. Tan rápido como pudo, Ruby cambió su munición. ¿Fuego? No, no quiero quemar el bosque. Al menos no mientras esté dentro. ¿Un rayo? Tal vez pueda aturdirlo, ni un solo pájaro cantaba. Ruby cambió rápidamente de cargador. Las balas de gravedad estaban listas justo a tiempo para que los ojos del cazador la miraran fijamente desde la oscuridad. ¿Ya terminaste de correr, pequeño retoño? De hecho, hizo girar a Crestén Rose para que apuntara hacia atrás. La hoja de la guadaña se alzó y adoptó la forma de una guadaña de guerra. Lo soy. Las balas de gravedad eran divertidas. Cuando se disparaban, el sonido se amortiguaba y distorsionaba. Así también se volvía el mundo. El cazador apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando los 5 pies y 2 pulgadas de Ruby Rose se dispararon hacia él. La espada de Crestén Rose cortó el aire que segundos antes era el brazo del cazador. Al golpear un árbol, Ruby rebotó justo cuando el cazador la atacaba, provocando heridas profundas en su tronco. Una vez más, un disparo, el retroceso de la bala de gravedad hizo que fuera desde el fondo del dosel hasta el suelo en menos de un segundo, pasando entre el brazo del cazador y su cuerpo mientras lo hacía. Finalmente, consiguió un golpe, el borde de Crestén Rose cortó la columna vertebral del cazador. El cazador lanzó un grito de dolor. Las botas tocaron el suelo, no perdió tiempo en hacer girar a Crestén Rose para señalar el suelo. Cambiando a forma de hoz una vez más, Ruby disparó antes de que el cazador pudiera contraatacar. Esta vez, mientras volaba por el aire, el centro de la espada de Crestén Rose se estrelló contra la columna vertebral de la cazadora en lugar de solo el borde.
Con su impulso, debería haberla atravesado limpiamente. Si la cazadora fuera solo una criatura común de Grimm, ese habría sido el resultado. En cambio, Crescent Rose atrapó a la cazadora, el impacto le provocó escalofríos en los brazos mientras Ruby disparaba de nuevo. Con un sonido distorsionado, tanto Ruby como la cazadora salieron disparadas hacia el cielo. Te tengo ahora. Pensó con saña mientras calculaba otro tiro. Era un movimiento que había estado practicando durante meses. Cosecha roja. El grito de batalla de Ruby se convirtió en un balbuceo ahogado cuando el siguiente disparo, en lugar de impulsarla más hacia el azul profundo, la hizo girar alrededor del cazador. El tiempo se ralentizó, como lo hacía cuando usaba su semblanza, y mientras giraba frenéticamente alrededor del cazador, lo vio agarrado a una rama gruesa, casi arrancado del árbol. Finalmente dejó de girar cuando la otra garra del cazador la trató, y el tiempo volvió a su cauce cuando los dos cayeron de nuevo a la tierra. El aura de Ruby se hizo añicos cuando toda la fuerza del cazador, ayudada por la gravedad, la estrelló contra el suelo. ¿Podría ser una cazadora? Mierda. ¿Estás bien? Velvet Escarletina sacudió la cabeza, mareada, y dejó que Fox la ayudara a ponerse de pie. Vio a la persona de la que había rebotado y reconoció a Jaune Ark. El resto de su equipo estaba detrás de él, con distintos niveles de preocupación en sus rostros. Oh, lo siento mucho. Tartamudeó Jaune. Si no fuera por la expresión de disculpa miserable en su rostro, como si Velvet fuera a empujarlo en represalia, habría pensado que era otro matón que estaba haciendo el ridículo. Eso y, bueno, Velvet consideraba a Jaune una especie de alma gemela. Junto a ella, era el saco de boxeo favorito de Cardin Winchester. Inmediatamente se sintió mal por pensar en eso. La palabra cruel ni siquiera se acercaba a definirlo. ¿Estás bien? La voz de Fox resonó en su cabeza y se le erizó el vello de la nuca. Era parte de la apariencia de Fox, sentir como si innumerables ojos invisibles te estuvieran mirando. Aunque al principio había sido espeluznante, ahora era reconfortante. ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Preguntó Pirramicos, dando un paso vacilante hacia adelante. Bien, bien. Aseguró Velvet. ¿Estás segura? Jaune también hizo ademán de dar un paso adelante, pero apartó la mirada de ella y dio un paso atrás rápidamente. Solo por la expresión de Jaune, supo que Fox estaba haciendo su mirada de muerte, y le dio un codazo. Muy bien. Sonrió. A juzgar por la mirada que les estaba dando Lirren, no había sido sutil con el codo. Ese si estás seguro, Jaune se quedó en silencio. ¿A dónde van con tanta prisa, chicos? Nora Valkyrie no compartió ninguna de las dudas de su equipo, inclinándose hacia Velvet a pesar de la presencia de Fox. ¿Pasa algo? ¿Hay un incendio? O tal vez se te inundó el baño. ¿O estás tratando de agarrar los pastelitos de la cafetería antes de que se acaben todos? Caramba. ¿Había pastelitos hoy? No hay problema, intentó Velvet, ignorando el comentario de Fox. Bajo la intensa mirada de Nora, su boca pareció hablar automáticamente. Bueno, al menos, espero que no termine siendo un problema. Ese solo tengo que comprobarlo 2 veces, terciopelo demasiado tarde. Ahora el equipo JNPR la miraba con interés. ¿Revisar qué, exactamente? ¿HMM? Nora se inclinó aún más y se habría caído si Jaune no la hubiera agarrado del brazo para estabilizarla. Esto no apartó los ojos de Nora del rostro de Velvet. Simplemente dígales que se vayan, no es asunto suyo. ¿Tiene esto algo que ver con la ida del profesor Porta al Bosque Esmeralda? Preguntó Lirren antes de que Velvet pudiera formular la sugerencia de Fox de forma educada. ¿Perdón? Preguntó Velvet, desconcertada. Nos encontramos con el profesor hace como 1 hora, comenzó Jaune. Parecía que tenía prisa, dijo que tenía que asegurarse de que no hubiera ningún problema. ¿Fueron al Bosque Esmeralda? Bosque Esmeralda, corrigió Lirren. Bosque. ¿Ellos? ¿Ruby fue con él? El corazón de Velvet se hundió un poco. Disculpe, realmente me tengo que ir. Ella los empujó y Fox la siguió de cerca. Como siempre, por fuera se mostraba silencioso y distante. Sin embargo, por dentro, mierda, esto no es bueno, podría ser solo un error. O cometí un error.
Lo que faltaba en confianza en los pensamientos de Velvet lo compensaba con esperanza. Velvet, eres demasiado inteligente para cometer un error como ese. La seguridad en la voz de Fox le calentó el corazón y la hizo sonreír a pesar de las circunstancias. ¿Y cuáles son las posibilidades de que sea un error? Tiene que serlo. Finalmente llegaron a la sala de seguridad y, por segunda vez ese día, Velvet chocó contra algo accidentalmente. Esta vez fue la puerta de la sala de seguridad cuando se abrió de golpe y se tambaleó hacia atrás, con un dolor fantasma brillando en su rostro mientras su aura la protegía. «Cuidado, conejito», gritó el soldado que acababa de abrir la puerta de golpe, antes de salir corriendo hacia el pasillo. Mientras Fox maldecía al soldado hasta el cielo en su cabeza, asegurándose de que Velvet estaba bien entre insultos, el equipo JNPR los alcanzó. «Idiota», gritó Nora al soldado. ¿Estás bien?, preguntó Lee Ren. Estoy bien, dijo, arrugando la nariz mientras las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Chicos. Jauneard miraba la habitación con los ojos muy abiertos, y Velvet negó con la cabeza y, tan educadamente como pudo, prácticamente lo empujó a un lado. «Velvet, ¿qué pasa?», le preguntó Fox con urgencia después de un momento de silencio. «Háblame, Ada no puede conectarse al FED y dime qué está pasando». «N no es un green invisible», dijo finalmente. «Pero no es un fallo». Velvet miró las pantallas. Todas mostraban la misma imagen. Un enorme jabalí anciano abriéndose paso a través del bosque esmeralda, con árboles cayendo a su paso, mientras marchaba hacia la Academia Beacon. «No», dijo finalmente. «No exactamente. ¿Podría ser una cazadora?». Ruby Rose se despertó y deseó no haberlo hecho. Le dolía cada centímetro del cuerpo. Era una agonía de una magnitud que nunca había sentido antes. Profunda en los huesos, como cuando el tío Crow le enseñó por primera vez a usar una guadaña, pero mucho más aguda. El simple hecho de moverse le hacía sentir hilos de dolor fundidos que le recorrían el cuerpo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que estaba segura de que se rompería un diente. Ruby logró apoyarse sobre las rodillas, hasta que el dolor se volvió demasiado intenso y cayó de espaldas contra un árbol. Su aura crujió contra su piel, dividida entre calmarla y reformar su escudo. Crescent Rose se sentó en el suelo, fuera de su alcance. Valientemente, intentó estirarse y agarrarlo, pero hizo una mueca de dolor cuando se le encendió la espalda. «¡Ay, ay, ay!», siseó ella, parpadeando para contener las lágrimas. «Así que estás vivo». Ruby abrió los ojos de golpe y levantó la cabeza lo más que pudo. En las sombras del bosquecillo en el que se encontraba, se abrieron 3 pares de ojos. Por un momento escalofriante, Ruby estuvo segura de que el cazador la atacaría, y el miedo y la adrenalina que inundaban sus venas atenuaron el dolor. Entonces, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra del bosque, notó cómo estaba sentado el cazador, apoyado contra un árbol, igual que ella. Sangre blanca le corría por el brazo y por la columna, de las heridas que Crescent Rose le había infligido. «Siente orgullo, pequeño retoño», dijo la cazadora con voz áspera mientras lo miraba fijamente. «Tus golpes fueron profundos y cortantes. Bien hecho». «Bien hecho». Ruby parpadeó. «Es algo extraño decir eso». «¿Lo es?». El cazador sonaba genuinamente curioso. ¿Sí? Ja. La risa de la cazadora era más un ladrido susurrante que otra cosa. «Dijiste que eras una cazadora, pequeña retoña. Y tus habilidades me han impresionado bastante». «¿Sí? No era mi objetivo», dijo Ruby sin rodeos. «¿Por qué habría sido así?». El cazador fue igualmente directo. «No nos conocemos. Pensé que cazabas presas y has demostrado ser un cazador. No puedes culparme por cazar presas». «¿Y qué, ahora que soy una cazadora no me matarás ni me comerás?». Puede que haya dicho esa última parte con mucho sarcasmo, pero una parte de ella, la parte a la que le gustaba evitar una agonía innecesaria, esperaba eso. Cazar a un cazador no es algo que haga a menudo, pero no hay emoción que se le compare. El cazador se encogió de hombros con su brazo sano. «En cuanto a consumirte, tengo hambre y tu especie es nueva. Tengo mucha curiosidad por saber a qué sabes». Ruby miró fijamente al cazador. El cazador le devolvió la mirada. «Eso es un desastre», dijo finalmente, sin saber qué decir.
Veo que compartes los débiles ideales de esos bichos blandos de Ayonest, gruñó el cazador. Dime, pequeño retoño. ¿Qué tiene de malo consumir presas? A menos que seas uno de esos cazadores que cazan por diversión, y solo por diversión. El gruñido que había entrado en la voz del cazador era minúsculo, pero aún así le provocó escalofríos en la espalda a Ruby. Comer gente está mal. ¿Por qué? La única diferencia entre un ser sintiente y una bestia es el aburrimiento. Si tú cazas y comes bestias, ¿por qué no a otras? Ruby miró boquiabierta al cazador. HMPH, resopló, veo que tendremos que aceptar que estaremos en desacuerdo. No creo que lo haga, dijo Ruby débilmente. Entonces, ¿por qué cazas, pequeño retoño? El cazador entrecerró los ojos. Tengo muchísima curiosidad. Soy una cazadora, repitió Ruby. Así lo has dicho. No, no lo entiendes, suspiró Ruby e hizo una mueca cuando su costado se encendió. No sé qué significa la palabra de dónde eres, pero aquí un cazador es alguien que protege a las personas de las criaturas de Grimm. ¿El rey de las pesadillas? Gruñó el cazador. He oído hablar de él y de su tropa. Criaturas que se esconden en la oscuridad y arrastran a víctimas desprevenidas a su perdición. Inteligentes, aunque cobardes. Mientras viajas por las tierras baldías, puedes encontrarte con un insecto encapuchado que lleva una linterna moribunda, que te pedirá algo de comida y compañía. Si se la das, te recompensará. Si no, no termina bien, dicen. Historias sobre cómo en esas tierras baldías aulladoras más allá de las fronteras del reino, uno puede escuchar en el viento música frenética y cantos terribles, y que si los escuchas, no debes ir hacia ellos. ¿En serio? Preguntó Ruby, sorprendida por este tesoro de información sobre el tipo que se había metido con su hermana. Eso dicen las historias, murmuró el cazador. Es extraño que hayas luchado contra él. Por tus colores, habría pensado que eras uno de sus seguidores. Él y yo tenemos una cuenta pendiente, murmuró Ruby, pero no es eso a lo que me refiero. Cuando digo criaturas de Grimm, no me refiero a ese Grimm. Es solo una frase. Se usa para referirse a los monstruos sin alma que deambulan por Remnant. Esas criaturas de color negro intenso, dijo finalmente el cazador. Sí, asintió Ruby. Son ellos. No le sorprendía que el cazador supiera de ellos, en realidad no. En cualquier momento que pasaras en el bosque Esmeralda, al menos te encontrarías con un Beowulf o algo así. Sin alma, dijiste. Fascinante. Ser tan animado, imitar tanta vitalidad y vida. ¿Y sin alma? ¿Qué son? Nadie lo sabe. Ruby era consciente de lo absurda que era la situación, hablar de los monstruos más grandes de Remnant con alguien que, a todos los efectos, era un extraterrestre. Un extraterrestre que había intentado comérsela. Pero, mientras ella siguiera hablando, probablemente él no la comería. Han estado aquí desde el comienzo de Remnant. Nos están persiguiendo. A nosotros. Humanos. Faunos. Gente, ¿y por qué hacen esto? Nadie lo sabe realmente. ¿Cómo podemos saberlo? Los Grimm son monstruos sin alma. Todo lo que sabemos es que, nos odian. ¿Odio? ¿Eso es todo? Preguntó el cazador, perplejo. Odio hacia la humanidad y todos nuestros logros, confirmó Ruby. ¿No es un sustento? ¿Un territorio? ¿Algún extraño ritual de apareamiento? No. ¿De verdad? El cazador pasó de estar desconcertado a estar desconcertado. ¿Qué ser superior debe haber enfurecido tu especie para provocar semejante cosa? Ayonest y ahora Remnant. ¿Es el destino de los reinos encontrarse con tales fines? ¿De qué estás hablando? Preguntó Ruby, tan educadamente como pudo. El cazador la miró fijamente durante un largo rato. Ruby se tensó cuando él levantó el brazo sano y luego observó confundida cómo metía la mano en su boca capucha. El cazador buscó algo por un momento antes de sacar algo. Algo que le arrojó. Algo que resultó ser una colección toscamente encuadernada de varias pieles, conchas y cueros de forma ovalada. En la tapa había una insignia y una escritura que Ruby no podía leer, pero reconoció. Era la misma caligrafía con la que escribía Oyoknit. Al menos, parecía la misma. Me temo que no puedo leer la escritura de tu reino. Ayonest no era mi reino.
Murió mucho antes de que yo naciera. Y no es necesario que sepas leer mi diario, pequeño retoño. ¿Este es tu diario? Ruby extendió la mano con cautela para tomar el diario. Las páginas del diario no estaban hechas de ningún material que ella reconociera, y algunas de ellas estaba bastante segura de que eran como caparazones de insectos. Mío. Un texto sobre todos los insectos y bestias que deambulan por la Jounest, se oía claramente en su voz la manada. Lo he completado yo, con algo de ayuda de mi protegido. ¿Protegido? Dijo Ruby, pasando una página al azar y encontrando un dibujo bastante detallado de una mosca vengadora. Sí. Eran muy parecidos a ti, en muchos aspectos. Una sombra diminuta y escurridiza. No soy tan pequeña, se quejó Ruby, pasando otra página. Pequeño brote, podría devorarte en 2 bocados, el cazador soltó una risa seca. Por supuesto, mi protegido era tan pequeño que incluso un bocado habría sido excesivo. Veo. ¿Te preguntas por qué te mostraría esto? Es una pregunta válida. Pasa a la penúltima página. Ruby miró al cazador por un momento antes de hacer lo que le pidió. Lo que vio fue una imagen diferente a las detalladas que había visto antes. Esta era una mancha de color blanco y crema, una pintura de algo. El resplandor, dijo el cazador. Tal como lo representó mi protegido. Oh, realmente lindo. Al pequeño Skip se le metió en la cabeza pintar la presa que había descubierto y que yo no había pintado, gruñó el cazador. Aunque la pintura sea suya, la escritura es mía. Ruby miró la extraña escritura mientras el cazador se aclaraba la garganta. La plaga, la infección, la locura que acecha a los cadáveres de Jounest, la luz que grita desde los ojos de este reino muerto. ¿Cuál es la fuente? Supongo que los simples mortales como yo nunca lo entenderemos. Ruby miró fijamente la mancha en la página mientras el cazador hablaba, y a pesar de lo ridículo que parecía, sintió una punzada de inquietud ante las palabras del cazador. Eso suena muy diferente de la Jounest que hemos visto, murmuró Ruby. ¿Ah, sí? Preguntó el cazador. Antes de que pudiera responder, o mejor aún, mentir, un gran sonido resonó en el bosque. Era un chillido agudo y un rugido aterrador al mismo tiempo, y sacudió las hojas del bosque esmeralda. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó Ruby, alarmada. En su intento de levantarse, sus piernas se atascaron, ardieron de dolor y se deslizó hacia abajo con una mueca de dolor. No lo sé, dijo, sorprendida, el cazador se levantó. Trepó rápidamente al árbol en el que se había apoyado y desapareció por encima del follaje. Ruby esperó un momento, preguntándose qué estaba a punto de suceder, cuando el cazador descendió. Es una de esas criaturas de Grimm de las que hablaste, dijo, que se dirige hacia ese castillo tuyo. ¿En serio? Preguntó Ruby alarmada. ¿Qué tan grande es? Otro gran chillido recorrió el bosque. Enorme, dijo el cazador emocionado y atravesó el bosque. Ruby se dio cuenta de que no era al azar. Debía ser su bosque, lo que significaba que debía haberla traído hasta allí, a pesar de sus amenazas de comérsela. Lo cual era extraño, aunque bueno. Ruby prefería no ser la cena de nadie. El cazador movió una cortina de ramas para revelar un pequeño espacio oculto lleno de grandes sacos de seda. Algo en su interior los estaba tiñendo de un azul neón y, mientras Ruby los miraba, uno de ellos se retorció. Oh, capullos de semillas de vida, el cazador cortó una de las vainas con un dedo y de la pequeña abertura salió lo que Ruby solo podía llamar una masa con patas, del mismo color azul neón. Chirrió cuando el cazador la trató, apretándola con cuidado entre 2 dedos. Luego, mientras las otras masas intentaban liberarse del capullo, el cazador la recogió con la otra mano y las apretó todas en sus fauces, como si fuera un helado. Las gotas gritaban mientras caían. Ruby parpadeó para salir de su sorpresa cuando la mancha restante quedó colgando frente a su cara. Cómelo, ordenó el cazador mientras se limpiaba el jugo azul que goteaba de su boca. No. Cómelo, repitió. La masa intentó escapar de su férreo y cuidadoso agarre. Dije que no. No voy a comer algo vivo. ¿Están mejor vivos?, gruñó el cazador. Esta es una semilla de vida. Estas criaturas contienen sangre vital, una de las medicinas más potentes que jamás encontrarás, pequeño retoño. Si quieres tener alguna posibilidad de cazar a este Grimm, la necesitarás. A menos que...
Y aquí la voz del cazador se volvió mortalmente silenciosa. Tus palabras sobre luchar para proteger a otros de estos monstruos sin alma fueron solo eso. ¿Palabras? Ruby se quedó mirando la cápsula que se retorcía antes de gruñir. Dámelo. ¿Podría ser una cazadora? ¿Cómo diablos pasó esto? Velvet hizo una mueca de dolor cuando el general Ilonwood intercambió unas palabras con los soldados y técnicos que habían estado a cargo de la seguridad. Palabras grandes, fuertes y enojadas. Es muy elocuente, señaló Fox. La mayoría de la gente no lo es cuando te critica. Velvet sintió que una breve sonrisa se dibujaba en sus labios, pero desapareció cuando miró la pantalla. Un Boarbatus anciano, dijo aturdida. El grim de la pantalla atravesó el bosque esmeralda a toda velocidad. No solo los árboles cayeron como cerillas a su paso, sino que la tierra misma se agitó y se desgarró. Parecía diferente de los colmillos de jabalí que había visto antes. Este tenía mechones enormes de pelo en la columna vertebral y el vientre, y era de un rojo intenso en lugar de negro. En lugar de los 3 pares de colmillos curvados habituales, este tenía 5 pares, todos menos uno de los cuales se curvaban hacia arriba en el aire. El más largo apenas tocaba la frente del Grim. Unas espinas como costillas se elevaban desde la espalda del Grim, doblando la armadura, y Velvet no estaba del todo segura de que no fueran costillas. Los Grim crecían de formas extrañas. No es cualquier Boarbatus anciano, suspiró Liren. Conozco a este. ¿Cómo? ¿Cómo? Velvet repitió el sarcasmo de Fox para que todos los demás lo oyeran. Es Okoto, susurró Liren. A su lado, Nora Valkyrie se mordió el labio inferior. ¿Quién? Preguntó Jaune Ark. Erimanto, dijo todo el mundo mientras el director Ozpin entraba en la habitación. El director, por su parte, solo tenía ojos para el anciano Grim que aparecía en la pantalla. Al menos, ese es el nombre que le dio Vale cuando lo vieron en las montañas, hace años. Fue un poco chocante saber que había cruzado el océano desde Mistral. ¿Cambiaron su nombre? Preguntó Liren. Aparentemente algunos encontraron su antiguo nombre, difícil de pronunciar. El director Ozpin sacudió la cabeza, eso, y durante un par de años no estábamos seguros si era Okoto o si era algún otro Boarbatus anciano. Espera, retrocede. Porque, no sabía que los Grim tenían nombres. Oh, bueno, obviamente tienen nombres, pero, bueno, nombres. ¿Sabes? Balbuceó Jaune. Alivio cómico, insistió Fox. Velvet le dio un codazo. Es una tradición común darles nombres a los ancianos Grim, explicó Pirranicos, ayuda a identificarlos, es una señal de respeto. ¿Respeto? Preguntó Liren en voz baja. En cierto modo, dijo el general Ilonwood, acercándose a ellos con la mirada fija en las pantallas, es difícil no respetar a un enemigo que puede causar tanta destrucción. Aunque respeto no significa admiración. Liren exhaló, sin apartar la mirada de la pantalla ni de los ancianos Grim. Erimanto, ese es un nombre del norte de Mistralí, ¿no? Preguntó Pirra en silencio. No es Valish. Parecía apropiado en ese momento, dijo Ozpin distraídamente. James, ¿cómo es exactamente que Okoto dejó las montañas y llegó tan cerca de Vale sin que lo supiéramos? Eso es lo que me gustaría saber, gruñó el general, mirando al equipo de seguridad. Aunque admito que siento curiosidad por saber por qué están todos aquí, el general se volvió hacia ellos. Estábamos siguiendo a Velvet, tartamudeó Jaune, señalándola inmediatamente. Comenzó Velvet cuando el general y el director giraron sus ojos hacia ella. Respira terciopelo. Tú puedes. Estoy aquí para comprobar algunos fallos. Fox la pinchó y ella le frunció el ceño. Señorita Escarletina, preguntó el general Ilonwood. He estado notando algunas faltas de respeto en las imágenes. ¿Faltas de respeto? Preguntó el general. Al principio pensé que eran fallos, comenzó Velvet, pero empecé a tener dudas. ¿Y no mencionaste eso? Dijo el general en voz baja. No, lo hice yo. Dijo Velvet. Detrás de ella, Fox se tensó. Pero ellos también pensaron que era un error. Dijeron que enviarían un equipo más tarde para asegurarse de que el sistema estuviera funcionando bien. Pero, algo todavía te preocupaba, dijo el director Ozpin. Sí, señor.
Director, Velvet y los demás se sobresaltaron cuando Fox habló. Velvet no comete errores. No cuando se trata de cosas como esta. No se preocupe, señor, comenzó el general Ironwood. El zorro Alistair. Señor Alistair, dijo el general sonriendo, conozco al padre de la señorita Scarletina. Ha hecho un trabajo increíble y la señorita Scarletina es una copia perfecta de la vieja escuela. Velvet se sonrojó ante el elogio. La sonrisa del general se desvaneció cuando se volvió para mirar a sus soldados nuevamente. Es por eso que estoy muy decepcionado de que no la hayan escuchado. James, tenemos cosas más importantes que hacer en este momento, dijo el director Ozpin. En la pantalla, el anciano Green gritó hacia el cielo mientras continuaba su marcha. No te preocupes. Haré que las unidades aéreas se preparen para un bombardeo. Apuesto a que ahora te alegras de mi precaución, ¿no, Oz? No, espera, no puedes hacer eso. Soltó Velvet. ¿Por qué no? Preguntó el general frunciendo el ceño. El profesor Port está ahí afuera en el bosque ahora mismo. Y Ruby Rose. El general parpadeó y su rostro palideció cuando las palabras se asimilaron. El director Ozpin, por otro lado, por el amor de... Las siguientes palabras del director se ahogaron en un gruñido frustrado. ¿Ese señor? Empezó Jaune, vacilante. James, necesito que algunos de tus mejores soldados estén listos. Tenemos que sacar a esos dos de ahí ahora mismo, ¿ese señor? ¿Qué, señor Ark? Espetó el director. Jaune señaló las pantallas. Todos se quedaron mirando por un momento. ¿Esa es Ruby? ¿Podría ser una cazadora? De cerca, el Boarbatusk anciano era una pesadilla aún mayor. Del tamaño de un tanque grande, y a pesar de ello su velocidad no era nada despreciable. No tan rápido como Ruby Hunter, pero tampoco mucho más lento. Ruby estaba empezando a tener dudas sobre el plan. Empezaba a dudar si se podía llamar plan. No te desanimes, pequeño retoño. Gritó el cazador mientras saltaba de árbol en árbol. Ruby lo siguió con un rítmico disparo de Crescent Rose. A ti te pasa lo mismo. ¿Qué? Es el plan otra vez. Cazamos. Eso. No es un plan. El cazador aterrizó en la copa de un gran árbol, y Ruby casi se cae al intentar realizar el mismo aterrizaje. ¡Guau! Ruby respiró hondo mientras el cazador miraba fijamente al Boarbatusk anciano. A esa distancia, el aire estaba lleno de polvo y escombros de la furia del Boarbatusk. Ruby hizo una mueca cuando el animal echó la cabeza hacia atrás para lanzar otro grito. Dijo el cazador. Mira, supongo que eres una especie de lobo solitario, pero un plan. Ruby hizo un gesto salvaje. Un plan es más que simplemente matar al enemigo. Necesitas, por ejemplo, pasos. Estrategias. Ya sabes. Un plan. La armadura cubre su espalda en todas las áreas excepto donde sobresalen las espinas, dijo el cazador. Míralo bien, pequeño retoño. Dime qué ves. Ruby se quedó mirando al cazador por un momento, antes de volverse hacia el Boarbatusk. La incredulidad dio paso a una actitud más tranquila cuando notó algunas cosas. Y mira. Allí, señaló la armadura más cercana a los cuartos traseros del Grim, las placas de la armadura lateral posterior. Están rotas. Es increíble, dijo el cazador, impresionado. Debe haber sido bastante fuerte para haberlo hecho. Nos ahorramos problemas. Ni siquiera tu arma podría atravesar esa armadura. No, admitió Ruby con amargura. Crescent Rose probablemente no podría. Y no sé de ti, pequeño retoño, pero yo no soy un usuario de lo arcano. No, Ruby entrecerró los ojos. Oye, ¿qué pasa con sus ojos? El cazador se inclinó hacia adelante y sus ojos se entrecerraron mientras miraba. Dijo. Ruby transformó a Crescent Rose en francotirador y miró hacia abajo para ver lo que estaba viendo. ¿Son esas? Parpadeó, alejándose del telescopio antes de mirar de nuevo. ¿Plantas? Brotes verdes brotaron de los ojos vacíos del Grim y se enroscaron alrededor de su cabeza. Gritó una vez más y Ruby se dio cuenta de que estaba sufriendo. ¿Qué? Entonces, los Mosquín también están aquí. Gruñó el cazador. Deben estar más adentro de esta vegetación. Nuestra presa debe haberlos encontrado en su camino para arrasar tu reino.
No solo entrar en conflicto, dijo Ruby. Oh. No, dijo mientras observaba a cientos de pequeñas figuras verdes salir de los bosques circundantes para pulular entre los cascos de los Grimm. Está en medio de su asalto. Los dos observaron cómo se desarrollaba la batalla ante ellos. Una horda de verde atacaba al enorme jabalí. ¿Qué hacemos?, preguntó Ruby, mirando de un lado a otro la batalla y al cazador. Siempre podríamos esperar a que los Mosquín ganaran o perdieran. El cazador adoptó una posición ahuecando su barbilla a pesar de que no tenía una. No importa el resultado, el ganador se debilitará. El cazador miró a su lado y vio cómo los pétalos de rosa caían al suelo. O podemos luchar contra ambos. A pesar de las palabras del cazador, su voz no contenía nada más que alegría. Una elección deliciosa, aunque tonta. ¿Podría ser una cazadora? Ruby hizo una mueca cuando el jabalí chilló una vez más. Estaba tan cerca, lo suficientemente cerca como para ver las innumerables cicatrices en su piel y sentir su aliento mientras pasaba rápidamente sobre su rostro, que estaba lo suficientemente cerca para ver al piel musgosa. No se parecían en nada al caballero solitario que había visto cuando el equipo Rain y Ozpin habían ido a buscar a Ren. Ese caballero parecía sacado de un cuento de hadas. Una especie de criatura vieja y cansada del mundo, la última de su especie. Allí abajo había caballeros de musgo, con sus barbas pobladas y sus ojos cansados, pero no había nada triste ni pesado en sus movimientos, mientras se movían y danzaban entre los osos pardos que se agitaban, cortándoles las piernas y el vientre. Y apiñados alrededor de los caballeros de musgo, sosteniéndolos y protegiéndolos, había cientos de bolas peludas de musgo. El ejército de Mosquín era impresionante. Intimidante incluso. Pero claramente estaban perdiendo terreno ante el Boarbatusk. El Grimm chilló de nuevo, levantando una pezuña para aplastar al Mosquín. Ruby aterrizó en el costado de un árbol y no perdió tiempo en impulsarse hacia el Grimm. Había estado esperando asestar un golpe demoledor al cortar la pierna y el vientre del Boarbatusk. Lo que no había esperado era que la espada de Crescent Rose apenas se hundiera en la piel del Grimm. Lo suficiente para sacarle sangre y un rugido desdichado al monstruo, pero ni de lejos el daño que esperaba. Cuando aterrizó, de forma bastante precaria, sobre uno de los troncos destrozados que el Grimm había dejado a su paso, se giró justo a tiempo de ver al jabalí moverse furiosamente de un lado a otro, haciendo que Mosquín saliera volando en su furia. Sin duda la estaba buscando. Un enemigo ciego. Ruby intentó no sobresaltarse al oír al cazador detrás de ella. Lisiado, pero no sentenciado a muerte. Lo mismo podría decirse del golpe que le diste. Está bien, entonces su piel era más dura de lo que esperaba, dijo Ruby entre dientes mientras veía a un desafortunado caballero de musgo volar hacia un árbol y no levantarse. ¿Tienes algo más que comentarios inteligentes? Si tus garras no son lo suficientemente afiladas para cortar a tu oponente, dijo el cazador, entonces tus golpes deben ser lo suficientemente fuertes para convertir sus entrañas en pulpa. El cazador se lanzó contra el jabalí con un rugido y la garra hacia atrás. Ruby y varios pieles de musgo retrocedieron cuando el cazador asestó un estruendoso golpe con la palma en la cadera del jabalí. El Grimm lanzó un chillido como el de las uñas en una pizarra, tropezando hacia un lado cuando su pierna se dobló bajo él y las placas de la armadura se hicieron añicos. El jabalí se agitó y logró golpear al cazador, que se tambaleó por el claro antes de saltar al dosel de los árboles. Cuando el jabalí se dio la vuelta, con la pierna inútil arrastrando un surco en la tierra, para enfrentarse al cazador que se avecinaba, el piel de musgo se recuperó. Una marea verde de pelusa y acero atacó la espalda del jabalí, y los caballeros intentaron clavar sus uñas en la gruesa piel del Grimm mientras los pieles de musgo más pequeños trepaban sobre sus hombros y sobre la espalda del jabalí. En sus manos había enredaderas que, cuando Ruby las siguió, condujeron a los árboles más espesos de esa zona del bosque. Cuando Ruby se volvió hacia el jabalí, vio que el monstruo, exhausto, maltrecho y ciego, tomaba aire. Sus ojos se abrieron de par en par y giró a Crescent Rose, lanzándose hacia él mientras el jabalí gritaba y se abalanzaba sobre él. A pesar de lo rápido que sabía que iba, el mundo se sentía enloquecedoramente lento mientras observaba cómo las enredaderas que sujetaban al jabalí se rompían, cortando la piel de musgo que lo rodeaba.
El bosque mismo se estremeció cuando el jabalí se estrelló contra el suelo, lanzando terrones de tierra al aire mientras se enroscaba formando una bola. Ruby tropezó, evitando ser enterrada por un pelo, y no pudo hacer nada cuando el mayor Boarbatusk se estrelló contra el cazador como una bala de cañón. Los dos se alejaron, una mancha de negro, blanco y verde. Los árboles se inclinaron a su paso, se partieron en dos. Se escuchó un fuerte chasquido y el jabalí se desplegó, gritando cuando una grieta en su armadura se extendió por el golpe del cazador. Antes de que el cazador pudiera seguir adelante o retroceder, el jabalí se abalanzó y aplastó el brazo del cazador con sus fauces. El cazador rugió y se plantó en el suelo para evitar que el colmillo de jabalí lo derribara. El Grim luchó para empujar al cazador al suelo y cornearlo, su pierna herida ahora completamente inútil. En ese momento, los dos titanes lucharon, trabados como tectónica justo antes de un terremoto. El cazador iba a perder. Ruby sintió que se movía antes de darse cuenta. El mundo a su alrededor se volvió borroso y lo único que vio con claridad fue lo que tenía ante sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas con una concentración láser y sintió que algo se estremecía en su interior. Ruby golpeó primero las botas del colmillo de jabalí, estampándose contra su máscara dañada y justo sobre sus ojos vacíos. Podía sentir que se resbalaba del material rígido de la máscara, Crescent Rose ya giraba en su agarre. El cañón apuntó con precisión, Ruby disparó. Y el mundo se volvió blanco. «Te necesitamos ahora». Cuando volvió en sí, sintió que tenía toneladas de peso en el pecho, que le impedían respirar y moverse un centímetro. Durante un momento de vértigo y desgarrador, Ruby intentó respirar con todas sus fuerzas, pero no lo consiguió. Finalmente, el momento terminó y logró respirar con dificultad. Con un suspiro tembloroso, la cabeza de Ruby se inclinó hacia un lado. El jabalí, con la mitad de la máscara destrozada y el licor cayendo de su ojo en un charco viscoso alrededor de sus pezuñas, se levantó. Algo se interpuso frente a ella y, al principio, Ruby pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada con la visión de un árbol andante. Un momento después, solo pudo contemplar la fría mirada del cazador. Su pelaje de follaje estaba alborotado y cubierto de barro, su brazo era una pulpa arruinada de sangre blanca y un caparazón destrozado. Los dos se miraron fijamente, mientras que frente a ellos el jabalí olfateaba el aire y captaba su olor. «Debo estar cada vez más débil a medida que envejezco», resopló el cazador, dándole la espalda a Ruby enfocándose en el jabalí. Con el brazo sano en alto, el cazador gruñó una advertencia mientras el jabalí golpeaba el suelo con sus pezuñas. «Corre», quería decir Ruby, «corre». Ella no quería que alguien muriera por ella, ni siquiera alguien como el cazador. Pero su energía se había agotado. El esfuerzo de levantar incluso la mano era demasiado para ella. Y una pequeña parte egoísta de ella no quería morir sola. El jabalí cargó con un grito enloquecido. La tierra misma tembló. Le tomó un momento darse cuenta de que no estaba temblando por el Grim. El sol mismo se ocultó mientras el bosque detrás del Grim burbujeaba y se elevaba. Un cuerpo gigantesco y bulboso de grises y verdes moteados proyectó una sombra sobre ellos por un momento. Luego, mientras el mundo contenía la respiración, la madre de todas las babosas cayó a la tierra con un estruendo atronador, aplastando al jabalí bajo su cuerpo. Los árboles se sacudieron y se derrumbaron, y Ruby cayó al suelo por la fuerza del golpe. Cuando se detuvo y escupió la hierba de su boca, giró la cabeza y vio dos ojos pequeños y brillantes que la miraban fijamente. La babosa y el humano se miraron fijamente, con sus ojos plateados clavados en profundidades insondables. Ruby se quedó sin aliento cuando la babosa inclinó la cabeza, como si estuviera reflexionando sobre el pequeño trozo de cosa que yacía frente a ella. La boca de la babosa, una cosa diminuta, aunque más que suficiente para sorberla de una sola vez, se frunció y una gota verde se estrelló contra Ruby. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Ruby sintió un hormigueo y una sensación de piel de gallina durante un momento para darse cuenta de que no se estaba ahogando en baba, sino que en realidad le hormigueaba la piel. Mientras miraba a la babosa, sintió que algo en su cuerpo se movía y el mundo se llenó de suaves glifos verdes. Aún incapaz de moverse, Ruby solo pudo permanecer en el suelo mientras la babosa, contenta con lo que había hecho, se alejaba ondulando. Aún incapaz de moverse,
Rook solo pudo observar los glifos verdes flotando a su alrededor mientras la piel de musgo sobreviviente la rodeaba. Unos ojos negros en blanco la observaron por un momento. Hasta que uno de los caballeros dio un paso adelante y colocó su escudo en el suelo. El mundo se convirtió en una mancha verde difusa y Ruby se encontró sobre el escudo, siendo arrastrada por la piel de musgo. Los caballeros restantes eran una falange desnuda a su alrededor. Espera, logró decir con voz ronca. ¿Qué pasa con? Deberías preocuparte por ti mismo, pequeño retoño. El cazador se cernió sobre Ruby mientras caminaba al mismo ritmo que el hombre de piel de musgo. Varios caballeros miraron al cazador antes de decidir no llegar a los golpes. El cazador, por su parte, solo le dirigió al hombre de piel de musgo una mirada depredadora antes de volverse hacia Ruby. Ruby no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. No eres tan mal tipo después de todo. Podría devorarte en cualquier momento. Ruby se limitó a tararear, mirando fijamente el cielo azul brillante mientras el musgo marchaba. «Hey. ¿Sí? ¿A dónde vamos?» «Hacia ese castillo», gruñó el cazador. «Hacia tu reino». «Eso es, bueno». Ruby sintió que sus ojos se pesaban y sintió más de lo que escuchó las siguientes palabras del cazador. «Descansa, pequeño retoño. Descansa y ten la seguridad de que has ganado. Descansa, pequeño brote», resonó una suave voz en su cabeza, «duerme y espera tus fuerzas».